Bueno, estamos ya entrando al corazón de enero, ya pasaron las fiestas y ahora sí está de lleno lo que se conoce tradicionalmente como la cuesta de enero. ¿Qué implica? ¿Cómo hacerle frente? Y si se puede, ¿cómo evitarla? Para platicar eso tenemos en casa a nuestra compañera experta en finanzas personales, Regina Reyes Heroles. Regina, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Samuel. Bien, gracias. Y justo, como dices bien, estamos en ese momento de enero que es el financieramente más difícil para muchos. Regina, ¿qué podemos hacer primero si es que es el caso en muchos de los hogares mexicanos para mitigar, si es posible, los efectos de esta llamada cuesta de enero, quienes ya la están viviendo o sufriendo? La realidad es que la estamos sufriendo todos. ¿Qué es lo que nos pasa? Que en general nos pasamos de gastos en la última temporada del año. Desde octubre hasta diciembre empezamos a gastar. En octubre, por ejemplo, entre 15 y 20% de los mexicanos no tiene todavía idea de qué es lo que va a gastar a fin de año. ¿Qué es lo que nos pasa? Que no tenemos una planeación. No hay una planeación financiera, no conocemos cómo gastamos, qué queremos, hacia dónde vamos. Y eso es lo que nos lleva es a que lleguemos a enero y estemos peor que el año pasado. ¿Por qué? Porque no supimos en qué se nos fue el dinero. Casi la mitad de los mexicanos, 47% para ser exacta, no sabe hacer un presupuesto o no lo hace. Entonces, ¿qué nos pasa? Que justo de nuevo eso, no sabemos a dónde se nos está yendo el dinero, llega enero y entonces no solo estamos empezando el año con todos estos propósitos, que además siempre iniciamos con propósitos de ahorro, de mejorar nuestra situación financiera, pero venimos cargando una bola de nieve del año anterior que no podemos detener. ¿Qué sucede? Estamos endeudados, esa es una de las principales razones. De hecho, 2 de cada 10 mexicanos en enero dice que su principal meta financiera es pagar sus deudas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que venimos jalando pagos todavía del año anterior. En enero, por ejemplo, una de las cosas que sucede es que empezamos a empeñamos nuestras joyas, empeñamos electrodomésticos. La afluencia en las casas de empeño sube 4 veces en enero. Entonces, lo estamos sufriendo la mayoría de los mexicanos. ¿Por qué? Porque no planeamos. ¿Qué debemos hacer? Porque ya nos agarró enero de nuevo por sorpresa, planear. Tenemos que pensar ahora sí, de aquí al siguiente diciembre, ¿cómo le hacemos para que diciembre no nos agarre por sorpresa de nuevo, ¿no? Sabemos que va a llegar octubre, que va a haber un Buen Fin, que va a haber noches de descuentos, que va a haber todos estos eventos y que vamos a gastar. Al final, también sabemos que vamos a gastar más. Otro de los datos que salieron en diciembre es que sabíamos que íbamos a gastar alrededor de 75% de nuestros ingresos. Es decir, íbamos a gastar todo en la temporada de regalos y de fin de año y estábamos conscientes de eso, ¿no? Ahora, Regina, me ha pasado, por ejemplo, he escuchado muchos casos que dicen, no, es que con lo que me llegue en diciembre, con el aguinaldo, con la prestación que reciba, voy a pagar, no sé, a lo mejor el resto del coche o el enganche de un coche, endeudarme, o bien liquidar las tarjetas de crédito o cualquier otro crédito que tenga pendiente, cualquier otro préstamo o deuda en general. ¿Cuáles son los gastos que se deben, crees tú, priorizar cada año, al final del año, justamente para evitar que al iniciar el siguiente enfrentemos situaciones tan complicadas a veces en la economía? Tenemos que hacer una planeación de qué es lo que queremos. Las finanzas, si algo tienen las finanzas personales, es que son muy personales. Lo que me va bien a mí no necesariamente le va bien a alguien más. Entonces, si nosotros como familia, como círculo financiero, planeamos y sabemos qué queremos, podemos entonces entender cuáles son nuestras prioridades, a dónde es donde sí queremos poner ese dinero y establecerlo, ponerlo en blanco y negro, que eso es lo más importante. Entonces, que viene un dinero extraordinario, que es como llamamos al aguinaldo, y el problema es que ya lo tenemos comprometido, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a pagar lo que ya compramos para la temporada. En realidad, el aguinaldo, el bono o cualquiera de estos ingresos extraordinarios que tenemos a finales de año, deberíamos de sí usarlo para un pedazo de lo que se va a usar en la temporada de gastos, las vacaciones y demás, pero en realidad lo que deberíamos de hacer es esa planeación hacia adelante. Si la prioridad es un auto, porque lo necesitamos, porque es un bien que nos va a ayudar de alguna manera a hacer
ser más eficientes en el trabajo. Entonces se vale planearlo e invertirlo, no es una inversión, pero bueno, asignarlo para el enganche del auto y para esa deuda. ¿Por qué? Porque en principio podría ayudarnos a crecer, a ser más eficientes, a ser más productivos y por lo tanto a que tengamos más dinero eventualmente. Esa es una manera de plantearlo, decir, bueno, ¿qué queremos, qué necesitamos, pero qué de estas cosas nos puede hacer que seamos más productivos y que generemos más? Y ahí es donde entra esa gran pregunta, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para tener más y mejores ingresos, que es al final lo que todos queremos? Vamos a tener primero que saldar esas deudas que ya tenemos, que planear en dónde vamos a poner el dinero, en dónde sí lo queremos poner, para que entonces podamos utilizarlo de una manera más eficiente. Y el tercer paso es siempre también tener una planeación a largo plazo, que eso es algo que no tenemos. Ahora los datos que te daba al inicio, ¿no? 21% de los mexicanos, su primera meta es saldar deudas, o el que hayamos pagado todo a meses sin intereses en el Buen Fin, o que 47% aceptemos que no sabemos hacer presupuesto, lo que demuestra es que no sabemos en qué estamos parados y que no tenemos una visión clara a más de los siguientes meses o las siguientes semanas de qué y cómo podemos utilizar el dinero que sí tenemos. Creo que ahí está la clave, en sentarnos y escribir más allá de cuánto pagamos de renta, cuánto tenemos de gastos fijos, que es muy importante y que es el paso inicial para tener este presupuesto. Sí debemos establecer que como familia, como ente económico, ¿no? Porque al final todos los miembros de la familia somos un ente económico, ¿qué queremos y cómo planeamos lograrlo? Entonces, si es el auto, si es la vacación, si es el ahorro para el retiro, si es el ahorro o la inversión para la educación de los hijos, todo eso tenemos que irle poniendo nombre y apellido, que es algo que no hacemos, y ese es el error que nos genera esta, pues digamos, bola de nieve financiera en la que normalmente nos agarra la cuesta de enero. Cuando decides reservar, guardar una parte de tus ingresos de fin de año para no empezar el año justamente en ceros, ¿cuál es el criterio que deberían tomar en cuenta las personas o los trabajadores? ¿Qué porcentaje tal vez deberían de ahorrar o reservar para el inicio de año? De nuevo, es eso, no hay una regla como tal. Hay una regla en finanzas personales que es la regla del 35-30-35. Esto quiere decir que 35 de nuestros ingresos los debemos de destinar a nuestros gastos fijos, aquellas cosas que sabemos que vamos a estar pagando, que es la luz, la renta, el transporte todos los días. El 30% debe destinarse entonces a esos gastos que fluctúan mes a mes, que cambian. Dentro de ese 30%, si no tenemos un fondo de emergencia, el fondo de emergencia es aquello que nos permite enfrentar una eventualidad, algo que no teníamos contemplado y algo que no cubren los seguros, porque en principio si tenemos una buena estrategia de planeación financiera, también tenemos seguros que nos cubren circunstancias médicas, por ejemplo, o si tenemos el auto asegurado, pues que se ponche una llanta y que perdamos la llanta en ese proceso, que también cubra ese tipo de situaciones. Ese 30% se destina primero entonces a generar un fondo de emergencia y a estos gastos fluctuantes de emergencia. Ya que se tiene este fondo, entonces ese 30% se puede ir a otras cosas, que es lo que hablábamos hace rato, esos otros deseos o metas que tenemos de lo que queremos ir logrando poco a poco. Y finalmente 35% sí, en esta regla, que hay varias reglas en finanzas personales, pero una de ellas es esta, se destina a inversiones. Inversiones quiere decir un negocio, quiere decir inversiones que puede ser un fondo de inversión, en ese ahorro que sí nos debe de estar generando más dinero, dándonos rendimientos para que podamos entonces planear hacia adelante otras cosas. Esta es una regla muy sencilla, hay a quien le funciona muy bien, depende también de qué tanto nos conocemos. Al final lo que debemos de hacer es eso, preguntarnos nosotros cómo manejamos el dinero y de nuevo qué queremos, cuándo lo queremos y cuánto tenemos para lograr esas cosas que necesitamos y que queremos en el mediano y largo plazo. Mencionas el del ahorro e invertir el ahorro, Regina, tal vez es el área más flaca en la economía de los mexicanos en los hogares, porque nos cuesta mucho hacerlo y cuando ahorramos por lo regular pues no lo invertimos. Es donde tal vez deberíamos de buscar más la educación financiera, ¿no crees?
Efectivamente, es ese, digamos, es una de las patas de las que más cojeamos. Ahora, siempre decimos que el ahorro es un problema porque no nos alcanza el ingreso para ahorrar, ¿no? Esa es nuestra primera barrera y esa es una barrera emocional. En realidad, el ahorro es algo que deberíamos de considerar en nuestro presupuesto dentro de los primeros gastos. O sea, antes de pagar la renta, nosotros tenemos que destinar un monto a ese ahorro que ya vamos a apartar para el momento lluvioso, el retiro, lo que sea que tengamos más adelante. Y hay que cambiar de visión esa idea del ahorro. El ahorro es algo que es más bien un gasto. Estamos ejerciendo un pago para nosotros mismos. Nos estamos pagando a nosotros mismos primero. Si lo vemos así, nos puede ayudar a hacerlo mejor. Y también ponerle etiquetas y metas. Tenemos que saber qué queremos. Si sabemos que queremos unas vacaciones, ahorramos para las vacaciones. Todos los mexicanos hemos logrado un ahorro cuando le ponemos nombre y apellido. Lo que es muy difícil es esta idea de ahorrar porque me han dicho que eso es bueno. Por eso es tan importante que le pongamos nombre y apellido a las cosas, para que el ahorro se convierta en algo que por lo menos tiene o puede llegar a ser tangible. Y eso nos permite ser más disciplinados y decir, claro, estoy dispuesto a no hacer esto con tal de lograr las vacaciones, con tal de lograr el dinero para digamos, la universidad de los hijos, todas estas metas que debemos de tener. Y ese es un primer paso también que es muy importante. Y el otro es la parte de inversión. La verdad es que la mayoría de los mexicanos seguimos teniendo el dinero ahorrado, lo que sí logramos ahorrar bajo el colchón. Tenemos que dar ese salto a ser inversionistas, ese salto a poner a trabajar ese dinero que sí tenemos, ya sea en un negocio, como mencionaba yo antes, o sí buscar instrumentos financieros de los cuales hay una cantidad enorme, incluso en el celular. Ya no tenemos que ir a ningún lado a abrir una cuenta de inversión, solo hay que hacer un par de clics y podemos abrir una cuenta en donde el dinero que pongamos ahí por lo menos nos esté protegiendo de la inflación y, si se puede, generando rendimientos. Pues están las recomendaciones hechas ya, Regina. Esperamos de verdad que quienes nos estén viendo las tomen en cuenta, si se puede, para mitigar los efectos, para tomar como experiencia y que el año que entra pues no se repita una condición tan adversa en los hogares, para evitar el endeudamiento, los empeños, estas herramientas que a veces, pues lejos de sacarnos de un bache, nos meten en uno más grande. ¿Dónde te podemos seguir, Regina? ¿Cómo te podemos leer para tener más consejos y detalles sobre este y otros temas económicos? En Twitter, o bueno, todas las redes sociales, Instagram también y Facebook, en @vivircomoreina, y en la columna semanal en Milenio, los jueves, Vivir como Reina y Gastar como Plebeya, donde justo vamos a estar abordando todos estos temas de la cuesta de enero y de cómo ir dando ese paso a saldar deudas, dejar esa manera de manejar las finanzas atrás y poder dar el salto a ser inversionista y generar más dinero. Vamos a estar atentos a ello. Te estamos leyendo y muchas gracias por lo pronto por dejarnos un poco más en claro qué hacer. Gracias, Regina, un fuerte abrazo. Gracias, Samuel. Buen día. Buen día.